El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice la palabra del Señor en el Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor ha sido bueno. Cada día el Señor nos provee, el Señor está viendo cada una de tus necesidades y de mis necesidades. El Señor no nos falla, es grande en su misericordia y hoy nos trae un mensaje fresco para nuestras mentes y nuestros corazones. Pongamos mucha atención, pero primero alabémosle al Señor con este canto tan hermoso que a continuación vamos a entonar. Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí.
Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder reunirnos, de congregarnos una vez más en su nombre, para adorarlo por lo que Él es, para alabarlo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro para la gloria de su nombre. Y ahora para ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la meditación de su palabra. Estamos estudiando el Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Y en esta oportunidad nos toca analizar el versículo 2. Salmo capítulo 7, versículo 2, dice la palabra del Señor: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Recordemos que es un salmo escrito por David. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre valiente, que era un hombre esforzado, que era un hombre que cuando estuvo al cuidado de las ovejas de su padre siendo muy joven, se enfrentó al león, se enfrentó al oso, se enfrentó al lobo. Y un día su padre lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos que se habían hecho soldados del ejército de Saúl. Cuando llegó donde estaba el campo de batalla, porque los filisteos los estaban enfrentando, hay un hombre gigante que retaba a alguno de los soldados de Saúl para que viniesen a pelear con él, pero ninguno se atrevió. David lo hizo. Y no solamente aceptó el reto, sino que fue y en el campo de batalla lo venció. A partir de ese momento, David empieza a tomar estima delante del pueblo. Saúl lo pone como uno de sus generales y sale a las batallas, y donde quiera que David iba, vencía. Saúl al principio amaba a David, pero un día unas mujeres empezaron a corear, y cuando venía entrando David, decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto afectó el orgullo de Saúl, la vanidad de Saúl, y empezó a tener miedo de David, empezó a temer que podían quitarle el reino, y así entonces ese amor que tenía Saúl por David se convirtió en odio. Y David tuvo que salir huyendo porque Saúl quería matarlo. Lo que tenemos acá es ver que el hombre puede cambiar. Al principio Saúl no era un hombre malo, no era un rey malo. Saúl se había comportado sabiamente al principio de su reinado. Cuando fue anunciado como rey, hubo algunas personas que murmuraron de él, que le menospreciaron. Y dice la palabra del Señor que Saúl disimuló. Y cuando Saúl ganó la primera batalla, algunos hombres se levantaron a ir a buscar a aquellos que habían murmurado del rey al principio para matarlos, pero Saúl no lo permitió. En este momento David daba muestras de que podía ser un buen rey, hasta que leemos la historia y desobedece y entra en amargura, etcétera, y pasan una serie de circunstancias en su vida. Así David empieza a ser la víctima que Saúl quiere. Pero no nos olvidemos que David, siendo rey, también en un momento se le cambió el corazón y cayó en adulterio, cayó en pecado, y para ocultar su pecado mandó a matar al esposo de la mujer con la cual había adulterado. Sabemos que la palabra de Dios dice que no podemos confiar en el hombre. Aquí en este salmo David está pidiendo protección de Saúl, pero Urías Eteo, que fue el hombre que David mató, también necesitó protección, pero ese sí murió ahí en el campo de batalla. Esto nos permite pues analizar que solo podemos levantar nuestros ojos al cielo y poder confiar en el Señor Jesucristo, que es nuestro protector, que nunca cambia y que siempre es fiel. Aún debemos temer de nosotros mismos. No importa si hemos estado trabajando en el ministerio activamente,
No importa si Dios nos haya usado en el ministerio, es que en cualquier momento, si quitamos nuestra mirada de Cristo, podríamos caer en el pecado como cayó Saúl o como cayó el mismo David. Bueno, el tema de esta noche lo vamos a llamar cuando ataca el león. Así como David tenía un enemigo, el creyente, el Hijo de Dios, también tiene un enemigo. El enemigo de David se llamaba Saúl, el enemigo del creyente se llama Satanás. Vamos a analizarlo en 3 puntos. El primer punto es el enemigo del cristiano, el segundo punto es descubriendo al enemigo y el tercer punto es victoriosos en Cristo. El enemigo del cristiano. Decíamos que al igual que David tuvo un enemigo llamado Saúl, el cristiano tiene un enemigo llamado Satanás. Y Satanás es el que está a la cabeza de los demonios. No es solamente Satanás, sino que Satanás está acompañado por un ejército muy amplio. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 en el versículo 12. Dice Efesios 6:12, hablando en plural, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora que sabemos que el enemigo del creyente es un enorme ejército de maldad, de ángeles caídos y que están encabezados por Satanás, nos llama la atención la necesidad que tenemos de escondernos en Cristo, pero que neciamente no lo estamos haciendo. Este diablo, en un principio, fue creado por Dios y no era malo. Era un ángel que Dios había creado, era un querubín, dice la palabra de Dios, un querubín protector. Déjenme leerles lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14, versos 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué había pasado con este querubín? ¿Qué lo había hecho? Desear ser semejante a Dios, rebelarse contra Dios, poner un trono como el trono de Dios en el cielo. Se había llenado de orgullo, se había llenado de vanidad, se sentía poderoso y había convencido, dice la palabra de Dios, a la tercera parte de los ángeles celestiales para que se rebelaran contra el Señor. Así como Saúl persiguió a David, Satanás constantemente está persiguiendo a los creyentes con el deseo de destruirlos. Recuerden que la palabra del Señor dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero que el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y si estamos en Cristo Jesús, si hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo Jesús, aunque el enemigo quiera hurtar, matar y destruirnos, ciertamente en el Señor Jesucristo tenemos vida y esto no lo puede evitar Satanás. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, sed sobrios, sed equilibrados, que seamos conscientes, sed sobrios y velad, que estemos atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Recuerdan que la comparación que dice ahí el Salmo capítulo 7 verso 2 es como un león que va a desgarrar. Bueno, la comparación va también con Satanás. Es un león que está acechando,
que está listo para atacarnos, que está buscando que le demos una oportunidad, que quiere que nos descuidemos, que le demos la espalda para que Él inmediatamente se lance sobre encima nuestro para tratar de destruirnos. Por eso debemos de velar, ser sobrios, entender que Él está ahí, que siempre está presente. Porque como Él no puede destruir a Dios, va a destruir a aquellos que se han acercado a Dios para tener vida eterna. Pero sigue diciendo ahí ese texto de Primera de Pedro 5:8, al cual resistid firmes en la fe. Resistirlo en la confianza de las promesas de Dios, resistirlo con la palabra de Dios, como el mismo Señor Jesucristo actuó cuando Satanás lo quiso tentar, y Satanás lo tentaba y el Señor Jesús le dijo, escrito está. Y así nosotros en la fe, en la palabra de Dios, en la confianza de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que resistir los ataques del diablo, sean ataques groseros o sean tentaciones que a veces nos tratan de confundir creyendo que son cosas buenas que vienen de Dios cuando ciertamente no es así. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay un solo hijo de Dios, no hay un solo creyente que no sea atacado por este cruel enemigo. Ahora, los que no son hijos de Dios viven bajo el imperio de este enemigo, bajo las normas de este enemigo, y este enemigo vive seduciéndolos, confundiéndolos y guiándolos lejos de Dios para que puedan terminar condenándose en el infierno. Pero Dios quiere que estas personas no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, y así como nosotros vinimos a los pies de Cristo, el Señor quiere que sus familiares, sus amados, por esos que usted está orando, también vengan a los pies de Cristo, que sus amigos vengan a los pies de Cristo, y que el Señor levante hombres y mujeres fieles, dispuestos a vivir y hasta morir por Cristo, para irle a predicar a aquellas personas que no conocemos. Gracias al Señor por aquellos que están obedeciendo este mandamiento. Descubriendo al enemigo. Está claro que en la Biblia dice que el diablo es el verdadero enemigo. Sin embargo, a veces los creyentes no le prestan atención. Creemos que el diablo es una fantasía, es como un cuento de miedo para asustar a los niños. Pero el diablo es real, el enemigo es real y el enemigo está al acecho. Cuando pasan las cosas difíciles de la vida, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos aflige, cuando alguien nos ofende, le echamos la culpa a esa persona, nos enojamos mucho con esa persona, tenemos enemigos porque no hemos querido perdonar a aquellas personas que nos han ofendido y nos han dañado. Pero la palabra de Dios dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos confundiendo al enemigo. De estas personas con las cuales estamos molestos, estamos enojados, el Señor, en lugar de querer que nos venguemos de ellas, nos está llamando a que les perdonemos. Quiere el Señor que les perdonemos hasta 70 veces 7. Quiere el Señor que los amemos en el nombre de Cristo. Puede ser que hayan fallado porque simplemente no son creyentes. Están en su mente carnal y en su en su egoísmo, hicieron algún daño que nos haya afectado. Con todo y eso, Dios les ama. Y si son creyentes que han fallado, pues el Señor tampoco quiere que les despreciemos, porque el Señor nos manda que los restauremos con un espíritu de mansedumbre. Pensemos el precio que tienen esas personas para el Señor. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos. Derramó su sangre en la cruz del Calvario por ellos. Puede ser que algunos piensen que ellos no merecen ser salvos, pero la realidad es que no hay una sola persona que merezca esta salvación tan grande.
La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El precio que se pagó en la cruz del Calvario por esas personas con las cuales estamos ahora resentidos, enojados, molestos, y que tal vez se han profundizado muchas raíces de amargura y nos han afectado la vida, resulta que es el mismo precio que se pagó por nosotros. Valemos lo mismo delante de Dios. La obra del Evangelio es una obra que no es fácil porque el enemigo no la hace fácil. Satanás quiere destruir, quiere confundir, quiere dividir la iglesia. Satanás quiere que luchemos, que discutamos unos con otros para que la iglesia se quiebre, se destruya y se cierre. Pero este no es el plan de Dios, y nosotros como creyentes tenemos que entender que tampoco puede ser nuestro plan. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero es necesario que los miembros de la iglesia permanezcamos firmes, unidos, entendiendo que el enemigo no es el hombre, sino que el enemigo es Satanás, que busca causar el daño. Por eso, cuando hablamos de lo que cuesta predicar el evangelio, cuando hablamos lo que cuesta discipular, no al hombre, porque al final el que va y evangeliza y discipula es el Espíritu Santo usando a un hermano o a una hermana en Cristo Jesús, sino el precio de la sangre de Cristo por cada uno de ellos nos tiene que llevar a hacer comprender que tenemos que amar a esta gente y no pasarnos a la acera del frente, no estar escuchando lo que el diablo dice, no estar diciendo es que esta persona merece que el Señor le destruya. No estar pensando que merecemos nosotros que el Señor nos haga justicia. Sabemos que el Señor es el que va a tomar venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero en la actitud de mi corazón no tengo que desear venganza. Eso es parte de la justicia de Dios. Lo que tengo que desear más bien es que el Señor me dé un corazón perdonador. Recuerden lo que decía el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, están enceguecidos por el pecado, por eso es que nos han afectado, pero en el nombre de Cristo, sabiendo el valor que tienen sus almas delante de Dios, sabiendo que el Señor les ama, también nosotros debemos decirle: Señor, dame un corazón perdonador, un corazón misericordioso, y ayúdame, Señor, a pedirte por la salvación de estas personas, a preocuparme por la salvación de estas personas. Yo sé que Satanás se está escondiendo detrás de todo esto. Él se está camuflando y piensa que para que pensemos que esto es un asunto entre hombres, pero ciertamente el enemigo ahí está guiando, está señalando, está poniendo tropezadero para que la iglesia de Cristo, en lugar de que crezca, se vaya desvaneciendo. Pero hoy que hemos entendido quién es el enemigo, que hemos descubierto al enemigo, es tiempo de que lo podamos enfrentar en la gracia y en la misericordia de Dios. No podemos ser semejantes al mundo porque ya no somos del mundo. No podemos seguir la teoría que Satanás quiere que sigamos. Satanás anda predicando que seréis como dioses y nos quiere llenar de ese orgullo y de esa vanidad. Pero el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal vez hoy usted se encuentre atribulado, afligido, triste, quebrantado, desesperado, emocionalmente hablando. Pero resulta que hay una manera de poder disfrutar del gozo de la salvación y disfrutar de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús. Y es que en lugar de parecernos al mundo, seamos semejantes a Cristo, mansos y humildes de corazón. Y si tenemos disposición de ser como el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Victoriosos en Cristo. Para que el diablo no desgarre nuestra alma como ese león que está al acecho, es necesario que encontremos un lugar donde escondernos, un lugar seguro
donde el enemigo no puede alcanzarnos, mucho menos destruirnos. Y sí existe este lugar. Este lugar maravilloso se llama Jesucristo, Señor nuestro. La palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra del Señor nos enseña que estamos seguros cuando estamos en Cristo. A veces en nuestra necedad nos queremos apartar del Señor, le damos la espalda al Señor, abandonamos la palabra de Dios, abandonamos la oración, abandonamos la congregación y empezamos a caminar por el mundo y empezamos a hacer las cosas que hace el mundo y de un momento a otro estamos desprotegidos y viene el enemigo que sabe que somos hijos de Dios e inmediatamente aprovecha la oportunidad que le estamos dando, nos ataca y nos destruye. Pero si permanecemos escondidos en Dios, si nuestra mente permanece en Cristo, nuestro corazón permanece en Cristo, si le damos la importancia que merece la meditación de la Biblia, la oración, el congregarnos, el estar al servicio del Señor, somos inalcanzables para que el diablo pueda destruirnos. La palabra del Señor nos enseña que estamos en las manos de Dios y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. En el Salmo 91 también conocido, que nos habla que estamos a la sombra del Altísimo, que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, que Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas nos hace estar seguros. Pero tenemos que permanecer en Él, tenemos que habitar en Él, el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra de Dios, no el que visita a Dios, sino el que habita ahí donde Dios está. Bueno, para poder escondernos en Cristo, es necesario, número uno, presentarnos delante de Dios. Presentarnos delante de Dios diariamente, un día sí y otro también. Presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presentarnos para pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos lave de todo pecado, de toda maldad. Presentarnos para despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, conforme la imagen del Señor Jesucristo. Y cuando hemos hecho esto, entonces podemos vestirnos de Jesucristo, podemos vestirnos de la armadura del Espíritu que nos habla ahí el libro de Efesios capítulo 6. El libro de Efesios nos dice que esta armadura implica el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el apresto del evangelio, el yelmo para cubrir nuestra mente, nuestros pensamientos, el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como el Señor Jesucristo se defendió de la tentación del diablo con la palabra de Dios, hoy nosotros como hijos de Dios tenemos la misma oportunidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es necesario, y más que necesario en estos tiempos, que le demos mucho de nuestra vida a la meditación y a la memorización de la palabra de Dios, porque el enemigo está acechando. Es el león rugiente, busca cómo devorarnos, pero cuando él viene al ataque, nosotros sacamos la espada del Espíritu y él se refrena, se tiene que detener y empieza entonces a retirarse. La Biblia dice que y habiendo acabado todo, vamos a estar firmes. No somos nosotros los que tenemos que huir del diablo, sino es el diablo que va a terminar huyendo de nosotros. No hacemos nada queriendo ignorar la guerra espiritual. La guerra espiritual existe. Todos los días se libran batallas.
Y muchos creyentes viven derrotados porque no están escondidos en Cristo Jesús. Tal vez usted está pasando por malos momentos o está viviendo las consecuencias de haberse apartado del Señor, de tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. Bueno, el pie que estaba en las cosas de Dios no le pasó nada, pero el que estaba en las cosas del mundo sufrió gran daño, porque Satanás quiere destrozarle. Bueno, más allá de lo que nos haya pasado, de los traumas emocionales, espirituales o físicos, hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar. Tenemos la oportunidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos la oportunidad de poder alabar y glorificar el nombre del Señor, dedicando nuestra vida a Él. Hoy tenemos la oportunidad de dejar todas esas páginas tristes y volver a reescribir un diario conforme Dios. Y en lugar de estar apuntando las derrotas, empezar a apuntar las victorias que el Señor quiere darnos. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. El enemigo, Satanás, es el león rugiente. Es un enemigo vencido por Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Colosenses capítulo 2, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás está derrotado. Satanás sabe que no puede ganar esta batalla y que cuando llegue el final de los tiempos, él va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La misma suerte van a tener todos aquellos que lo siguieron. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, los que estamos escondidos en Cristo Jesús, los que estamos seguros que tenemos esta salvación tan grande, sin importar los ataques de Satanás, el día que nuestra vida cese o en el momento en que el Señor Jesús venga por su iglesia, simplemente seremos llevados a la presencia de Dios, a esas moradas celestiales que el Señor ha preparado para nosotros. Victoria en Cristo, para la gloria de su nombre. Mis hermanos, oramos para que estos mensajes puedan también ser escuchados, puedan ser vistos por algunas personas que no tengan a Cristo. Recuerdan que hemos estado orando. Algunos hemos hecho un pacto con Dios de orar por 10 personas para salvación o para restauración. Y tal vez usted le ha compartido estos videos y en este momento puede estar viendo este mensaje. Le pido que mientras hacemos la invitación, usted eleve una oración por aquellos que el Señor está permitiendo que escuchen el mensaje, porque Dios tiene un propósito claro, que es que en estos momentos ellos puedan recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y mientras los hermanos en Cristo están orando, usted, querido amigo que nos ha estado viendo, que el Señor había dispuesto este momento hace 2000 años en la cruz del Calvario, porque el Señor le ama, porque ya usted comprendió que el Señor Jesús murió por usted, que la sangre derramada en la cruz del Calvario es para perdonar sus pecados, para lavar sus pecados, para perdonarle de toda maldad. Si hay en usted un corazón arrepentido, el Señor quiere recibirle. El Señor no solamente quiere darle salvación, también quiere darle vida eterna. El Señor quiere también hacerle su hijo, y el Señor quiere que en el momento en que usted muera, en lugar de condenarse en el infierno, pueda compartir la eternidad con Él en los cielos. Hoy es el día de salvación. Hoy, mi querido amigo, es el día de su salvación. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted muere en sus delitos y pecados, en lugar de encontrarse a un Dios como Padre eterno, se va a encontrar con un juez. Y los libros van a ser abiertos. Y en esos libros están todas las cosas que usted ha hecho. Y va a ser juzgado por las cosas que están en los libros. Todos esos pecados, esas iniquidades.
Esos pecados vergonzosos van a ser condenados y el juez justo va a dictar la sentencia. Y no va a haber otra sentencia que la condenación eterna. Pero recuerde que Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento. Por eso el Señor le ha estado convenciendo de pecado, justicia y juicio. Por eso el Señor lo ha guiado al arrepentimiento y le está proveyendo la fe para que usted lo pueda depositar en Jesucristo. ¿Quiere usted recibir a Cristo como Salvador? El Señor está esperándole en este momento. Si las personas se van al infierno, no es porque Dios quiere que se condenen, sino porque le dan la espalda a esta salvación tan grande. Pero hoy usted no le dé la espalda al Señor. Venga donde el Señor, humillado ante su preciosa mano, pidiendo perdón, y el Señor le va a perdonar, y además de perdonarle, le va a dar vida eterna. ¿Quiere recibir a Cristo? Venga, oremos, clamemos juntos delante del Señor. Déjeme guiarle en esta oración, y al terminar, usted va a ser un hijo de Dios. Oramos. Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, me presento, Señor, reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que te he ofendido tantas veces, muchas veces, de muchas maneras. Sé, Padre, que si me muero en este momento me condenaría eternamente. Pero ahora he comprendido que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que Cristo llevó mi juicio en la cruz del Calvario, que Cristo murió mi muerte en la cruz del Calvario, y que esa sangre que se derramó limpia mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado que he cometido. Lávame más y más de mi pecado, Señor. En este momento quiero pedirte, Señor, o quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón y que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Le entregó su corazón a Cristo. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos. Hay una gran alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y si usted le entregó su corazón a Cristo, en este momento hay una fiesta en los cielos, porque ya usted no va a la condenación, sino que ahora tiene vida eterna. Pero a nosotros como hermanos en Cristo, nos corresponde ahora ayudarle, mostrarle con la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Pero necesitamos conocerle, necesitamos saber de usted. Por favor, comuníquese con nosotros. Mis queridos hermanos, este es el culto de oración. Hoy es miércoles y vamos entonces a disponernos a orar, a clamar, a poner esas peticiones delante del Señor, a entrar a ese trono de misericordia y gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Marcos 11:25 nos recuerda que cuando estemos orando debemos perdonar si tenemos algo contra alguien, porque así Dios, que está en los cielos, perdonará nuestras ofensas. Este perdón no es el que tiene que ver con nuestra salvación. Este perdón involucra esa comunión, esa relación cotidiana que cada momento con nuestras ofensas interrumpimos entre Dios y nosotros. Y debemos perdonar a los demás cuando nos ofenden, porque hay que entender algo. Al igual que ellos, nosotros somos pecadores. Y todos ofendemos en muchas maneras. Así como ellos me ofenden, debo recordar que yo también ofendo a otras personas. Y esto me debe llevar al paso de ir a pedir perdón. Confesarle las faltas, las ofensas unos a otros, dice Santiago. Por eso, podemos empezar a orar
por el perdón. El perdón que yo debo expresarle a los demás, que en mi corazón, como dice el salmista, si en este corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón yo veo y retengo mi responsabilidad de perdonar, mi deber de ir a pedir perdón, el Señor no hubiese escuchado mi oración. Para empezar, en esta noche, vamos a orar. Y vamos a orar por el perdón. Yo no voy a orar por el perdón para sus pecados. Hágalo usted. Voy a hacer una oración como guía para que usted perdone a los demás y también esté dispuesto a perdonar a los demás y usted ir a pedir perdón a esas personas que ha ofendido. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias por saber que nos escuchas. A pesar de ser pecadores, a pesar de cometer faltas cotidianamente, gracias porque tu perdón permite que podamos hablar contigo y que tú nos escuches. Por eso en esta noche, antes de comenzar, queremos venir y pedirte perdón porque hemos ofendido tu nombre. Hemos sido desobedientes y no hemos hecho lo que nos pides. Perdónanos, oh Dios. También hay personas, oh Dios, que han hecho cosas que nos han afectado, que nos han ofendido, que nos han humillado, que nos han insultado. Señor, sabemos que el grado de la falta para muchos es grande, pero danos fuerzas para perdonar a esas personas, así como tú nos perdonaste a nosotros. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, perdonarnos, y que esas ofensas, al igual que nuestros pecados, queden atrás y no las traigamos a nuestra memoria. También, oh Dios, ayúdanos, porque así como esas personas nos han ofendido, nosotros hemos ofendido a otras personas. Y danos ese corazón, ese amor tuyo, para ir y pedir perdón a otras personas que hemos ofendido. Reconocer nuestra falta, reconocer nuestra flaqueza y que hemos fallado y hemos ofendido. Nuestro Dios, gracias por tu perdón y porque ese perdón nos lleva a perdonar a otros y también a pedirle perdón a los demás. Gracias por amarnos y nuevamente por tu perdón en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Orar unos por otros es una de las directrices en las cuales debemos enfocar la oración. Y en este contexto tenemos la responsabilidad de orar por los enfermos, por aquellos que necesitan sanidad. En la voluntad de Dios está la sanidad de los enfermos. Nuestro deber es orar por ellos. Y es por esa situación que vamos a interceder por aquellos que están sufriendo por una deficiencia en su salud, por las familias que están sufriendo las consecuencias de ver uno de sus familiares afectados por esta situación, por su salud. Usted, yo, conocemos personas en la congregación, en nuestra familia, conocidos que tienen problemas de salud, pero también hay otros que igualmente en su congregación, en su familia y en sus conocidos tienen personas con problemas de salud. Por eso vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios que se encargue de ellos, por su fortaleza, por ver su voluntad y al final ver al Señor actuando. ¿Me acompaña a orar? Nuestro Dios, muchas gracias, porque ese perdón que tú nos has dado nos permite hablar contigo, nos permite entender que eres el Dios Todopoderoso,
que nos creaste y a pesar de que en tu voluntad permites dificultades como las enfermedades, quieres que vayamos y llevemos estas cargas a tu mano. Oh Dios, hay un trono de misericordia al cual debemos acceder, al cual debemos ir y encontrar esa fortaleza, ese oportuno socorro. Por eso queremos orar por cada una de las personas afectadas por su salud, en la congregación, en nuestra familia, para que puedan fortalecer, oh Dios, poder esperar, verte actuar a través de los médicos, a través de los medicamentos y también a través de un milagro, Señor. Por eso, oh Dios, oramos para que sostengas a estos conocidos, a estos hermanos que están llevando un problema de salud. Oramos también por la familia, para que les des consuelo, les fortalezcas a ellos, que les animes para saber y continuar esperando en ti. Señor, nuestro deseo es verles sanos a ellos también, a nuestra familia y a nuestros conocidos. Pero queremos que todo esto sea conforme a tu voluntad y en el tiempo que quieres mostrar. Oh Dios, que podamos verte actuar y ver lo que querías lograr, la razón por la cual has permitido este problema de salud, pero también que vas a mostrar que eres Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias por descansar en tus manos, confiando que todo es para tu gloria y honra y que vas a manifestarte en el tiempo que lo has determinado, porque lo hacemos descansando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La protección, la provisión y la palabra eran peticiones que el apóstol Pablo solicitaba para que con denuedo, con esa responsabilidad y sabiduría, continuaran predicando el Evangelio. Y esto es algo que también nosotros debemos pedir ante Dios para los hermanos que están en el campo misionero, que han dispuesto ir a otros lugares donde usted y yo no vamos a ir para compartir las buenas nuevas de salvación. Aún dentro de Costa Rica o en otros países, hay personas que están llevando el mensaje de salvación. Aún en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, hay que predicar el Evangelio, hay que llevar la luz en la oscuridad. Y ellos necesitan, sí, nuestro apoyo con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas. Por eso, este día vamos a tomar unos minutos para cumplir con ese deseo, con esta responsabilidad que tenemos, orar por ellos. Nuevamente, nos acompaña nuestro Dios. Gracias, porque tú nos amas. Y un día permitiste que ese mensaje de esperanza llegara a nuestros corazones. Y tu palabra, que no vuelve vacía, nos convenciera y pudiéramos entender que necesitábamos a Cristo como Salvador personal y pudimos descansar en Él como ese Salvador. Logramos creer en Él porque tú pusiste el querer como el hacer. Oh Dios, pero también has querido llevar ese mensaje a otras personas, a otros lugares. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que ha dispuesto su corazón y su voluntad y está en esas regiones predicando el amor de Dios, compartiendo que hay salvación para el ser humano, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Padre, queremos pedirte para que les puedas proveer lo que necesitan. Es cierto, este mundo, en la situación que vive, esta pandemia ha llevado a muchos a ver una crisis económica. Pero gracias porque tú estás por encima de esa crisis y puedes sostener, y por eso pedimos que puedas suplir las necesidades de nuestros hermanos que están en el campo misionero. Oh Dios, hay necesidades alimenticias,
hay necesidades legales, hay necesidades de transporte y otras de más índole, pero queremos pedirte que las puedas suplir. Queremos, Señor, también pedir por tu protección, porque estamos en momentos en que creemos que Cristo viene pronto y que hay que anunciar el Evangelio, pero el enemigo se opone porque él sabe que le queda poco tiempo. Oramos por tu protección y tu fortaleza en la vida de nuestros hermanos que están en el campo misionero. Pero también, Señor, queremos pedirte para que les des ese mensaje, para que tu palabra abunde en sus corazones, de manera que ellos puedan expresar, ser esa luz, ser la sal de la tierra y compartir a los demás la palabra que no vuelve vacía, que les hace ver la miseria, la necesidad que los tiene el pecado y la condenación hacia donde los lleva. Y que con tu palabra, no con sabiduría humana, sino con tu palabra, las personas puedan reconocer su estado y creer en Cristo como Salvador personal. Muchas gracias por cuidar a nuestros hermanos, por sostenerles, porque lo hacemos pidiéndolo y descansando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Como los impuestos, el gobierno necesita nuestras oraciones. No es algo que estén pidiendo, pero ese es nuestro deber. Y le digo, es mucho más que mencionarlos. La Biblia dice que deben ser rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es lamentable que tomemos más tiempo para criticarlos que para interceder por aquellas personas que Dios ha colocado en estos cargos. Dios no nos manda a gobernar, nos manda a que oremos por nuestros gobernantes. Por eso vamos a tomarnos un momento para pedirle a Dios por esas autoridades que ha puesto aquí en nuestro país, que necesitamos. Y es la voluntad de Dios que ellos estén en esos puestos. Y es la voluntad de Dios que oremos por ellos. Por eso le invito a que nos acompañe ahora. Gracias, oh Dios, por el país en que estamos viviendo. Gracias por colocarnos en este lugar y aquí haber conocido el Evangelio y permitirnos ser luz y sal para este país. Pero también, Señor, queremos agradecerte por los gobernantes que nos has dado, por el presidente, por los ministros, por los diputados, por los encargados de cada autoridad gubernamental, los gobiernos locales, las personas que están en los distintos comités. Señor, gracias por ellos. Y queremos hoy pedirte para que tú los dirijas. Los has colocado ahí con un propósito. Y Señor, queremos pedirte que les des la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para actuar de la manera honesta, dirigiendo el país y el cargo que tienen con sabiduría, de una manera responsable y con el fin del beneficio para todo el país. En esta situación de emergencia nacional de la pandemia, Señor, guíanos a tomar decisiones correctas, a dirigir los fondos económicos de la mejor manera, a tomar las decisiones, a hacer recortes o a cada decisión que ellos tomen, que sea dirigida por ti. Señor, no es fácil. Sabemos que el enemigo tiene mucha influencia en ellos para que también hagan cosas que van en contra de tu voluntad, de la vida humana, que van en contra de que la gente viva de una manera correcta. Por eso oramos para que tu sabiduría les dirija. Guárdales, oh Dios. Y oramos también
para que una de las mejores decisiones que tomen sea escuchar el Evangelio. No simplemente saber que hablan ahí un mensaje de un Dios, no. Escuchar el Evangelio y prestar atención, y que su corazón sea sensible, que con humildad puedan rendirse y conocer a Cristo como Salvador personal. Señor, permíteles que ellos puedan tomar esa decisión. Te damos las gracias por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, y pedimos por ellos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Para ser dignos de su llamamiento, para conocerle mejor y para andar como es digno del Señor. Son peticiones que encontramos en la Biblia para la iglesia, para la congregación de cada uno de los hijos de Dios. Y es necesario que nosotros seamos dignos de ese llamamiento, no solo de ser hijos de Dios, sino también de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, para conocerle mejor a través de la obediencia a su palabra. Y además, andar como es digno del Señor, tener un buen testimonio. Porque las personas que nos conocen nos relacionan con una iglesia, ya sea que le hemos invitado o le hemos dicho que vamos a tal o a tal congregación. Y de una manera general, nosotros somos partes y la gente nos relaciona, aunque no sepan, con la iglesia de Cristo. Por eso debemos orar. Y antes de concluir este tiempo, este culto, vamos a tomar un momento para pedirle a Dios por la congregación en la cual estamos. Una vez más, acompáñanos a orar. Nuestro Dios, muchas gracias por poder tener hoy un momento para orar por distintos temas, distintas necesidades. Y ahora queremos pedirte por la congregación, la iglesia donde estamos asistiendo. Oh Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y queremos que la congregación continúe siendo lo que tu palabra dice. Señor, a veces nos hemos enfocado en otras cosas, pero que recordemos que debemos llevar la verdad de Dios para que las personas la conozcan. Que a través de nuestro testimonio como congregación puedan ver que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere lo mejor y que es su palabra la que nos guía, la que nos lleva a entender que le necesitamos, que nos muestra el camino, la verdad y la vida que es Cristo, pero también marca el camino que debemos seguir en esta tierra. Dios, gracias por los líderes que has puesto en esta congregación. Gracias por los maestros. Gracias por las personas que han asistido regularmente o eventualmente. Pero Dios, ayúdanos para que tu palabra nos lleve a vivir digno de ese llamamiento que tú nos has dado. Porque nos salvaste con un propósito y que podamos cumplirlo, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro barrio, pero que ese propósito como miembros de una iglesia, ese llamamiento lo podamos cumplir. Señor, también queremos pedirte que nos ayudes para conocerte mejor, para que no nos vayamos por métodos humanos o le queramos quedar bien a alguien o a otro, sino que procuremos agradarte y que tu palabra no sea removida por ningún sistema, por más humano y por más bueno y sabio que sea. Que tu palabra no sea removida y la mantengamos firme, oh Dios. Y también que como iglesia nos conozcamos, que andemos como es digno del Señor, que busquemos honrarte, que busquemos hacer tu voluntad y seguir las pisadas del Maestro. Gracias por cada hermano, cada uno de los que has colocado en esta congregación.
y ayúdanos para no quitar la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ayúdanos a preocuparnos unos por otros, a estimularnos al amor, a que en este tiempo que hemos tomado para orar, también tomemos un momento para orar por nuestros hermanos, nuestros líderes, nuestros maestros, porque esta pandemia pasará y volveremos a reunirnos como iglesia y a testificar como iglesia. Muchas gracias, Dios, por lo que tienes previsto para la congregación, y que seamos fieles a ti, porque lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que estos días que estamos en nuestras casas, en nuestras burbujas sociales, sean momentos para que reflexionemos lo que el Señor nos ha permitido en todos estos 3 meses y lo que todavía nos va a permitir hacer más. Es poco lo que nos debe interesar en la vida terrenal, porque nuestra vida es en la vida celestial. Pidámosle al Señor, porque Él está pronto a venir. Su venida está muy, muy cercana. Dispón tu corazón y tu mente, y que tu testimonio durante todos estos días
sea un testimonio digno de un obrero del Señor. Piensa en el mensaje, piensa en todo lo que el Señor nos dijo en esta noche y que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo por este medio. El Señor te bendiga.